Hola, les habla Abel desde Pekín, China. Bienvenidos a mi podcast El Cuento de Roma. Episodio 62. Dentato vence a los lucanos. Durante nuestro episodio pasado vimos el fin de Pirro en Italia, pero no el fin de su vida. Parte de lo que sucedió con Pirro después de haber abandonado Italia lo veremos hoy. Pero, tal como lo anunciamos en nuestro episodio pasado, también veremos lo que le pasó a los lucanos que, como bien sabemos, vivían en el sur de Italia, al sur de los samnitas y al norte de Tarento. Por último, veremos qué exactamente le falta a Roma para que los romanos se puedan dar palmadas en el hombro felicitándose por la conquista de la península. Así es, Roma está cerca de conquistar toda Italia y solo faltan puntos aislados por el mapa para que el sueño de los romanos se haga realidad. Y como un comentario personal, eso me hace acordarme de los libros de cómic de Asterix, donde en la introducción decían que en el año 45 a.C., Julio César había conquistado toda Galia. ¿Toda Galia? Bueno, sí, toda Galia, con la excepción de un pueblito de galos indómitos que no se daban por vencidos y que gracias a la poción mágica de su druida siempre les ganaban a los romanos. Así que aquí casi podemos decir lo mismo. ¿Toda Italia? Bueno, sí, casi toda Italia, con la excepción de un pueblito de lucanos indómitos que no se daban por vencidos y que, gracias a la poción mágica de un druida, no. Los lucanos no tenían druidas y tampoco tenían pociones mágicas. Los lucanos provenían del grupo de pueblos itálicos llamados los oscanos, al igual que los samnitas, los auruncios, obviamente los oscanos mismos, y los sidicinos, y entre ellos pues tenían lenguajes un tanto similares, pero ese lenguaje difería mucho del idioma latín. Ahora, aquí necesito resaltar que el hecho de estar hablando de los lucanos por obligación nos va a llevar a hablar de las famosas 35 tribus romanas, y ese va a ser otro de los temitas de hoy. Creo que sabéis que para ese entonces Roma ya tenía sus 35 tribus bien establecidas y veremos cómo eso se ajusta después de la conquista de los lucanos. Entonces, hoy vamos a hablar de los lucanos y de cómo Dentato, nuestro héroe, ya desde los tiempos de aquel Marco Valerio Corvo, finalmente logra vencerlos. Y dicho sea de paso, nuestro Marco Valerio Corvo aún sigue vivo y este año cumple 96 años de edad. ¿Se acuerdan de él? Bueno, yo creo que sí. Ya, estamos en el año 274 a.C. y comenzamos así. Cuando Pirro abandonó Italia y cuando sus barcos salieron de la protección del Golfo de Tarento, su flota volvió a tener que enfrentarse a una tormenta. No era una tormenta perfecta, pero al parecer el dios griego Poseidón no llevaba una imagen muy amigable de Pirro en su mente. Casi todos los cruces por mar que Pirro hacía, hubo tormentas, y uno se tiene que preguntar si eso no era una simple fabricación de los historiadores y escritores de aquellos tiempos, como para pintar un cuadro un tanto más sombrío de Pirro mismo. ¿Por qué? Pues simplemente porque Pirro nunca logró hacer realidad su sueño de un imperio al oeste de Grecia. Bueno, después de tocar tierra firme en Grecia, Pirro recibió ayuda económica para su conquista siguiente. Según historiadores, Pirro invadió Macedonia ese año. Lo hizo con éxito y logró expulsar al hombre que gobernaba Macedonia en ese tiempo, Antígono II Gónatas. Como una nota de interés, este Antígono II Gónatas reinó con Macedonia durante 2 periodos separados y el primero de esos 2 periodos acababa de llegar a su fin con esta invasión de Pirro. O sea que volveremos a ver a este Antígono II reinando sobre Macedonia en un futuro no tan lejano. Como otra nota de al lado, Antígono era nieto de 2 generales de Alejandro Magno. Así es, el padre de Antígono era hijo del general Antígono que sirvió bajo el mando de Alejandro Magno. Y la madre de Antígono era hija de otro general de Alejandro llamado Antípatro. Bueno, ahora Pirro es rey de Macedonia, parte norte de Macedonia y también parte de Tesalia. Por supuesto, más tarde, para ser más exactos, en 2 años más, vamos a ver el final de esta aventura de Pirro y su muerte en la ciudad de Argos.
Dejo esto para el episodio que viene, episodio 63, que se llamará A donde fueres, haz lo que vieres. Bueno, ahora sí, podemos volver a Italia, al tema de hoy. Pero antes de hacer eso, vayamos rápidamente a nuestro segmento de la palabra en latín para esta semana. La semana pasada tuvimos una frase bastante clásica de 3 palabras. Y me acuerdo que les había dicho que esa frase, al parecer, había sido acuñada o inventada por el poeta romano Ovidio, que vivía en los tiempos del primer emperador de Roma. La frase era exitus acta probat. Entonces, muy rapidito, veamos esa frase, palabra por palabra, y luego el significado en sí. Exitus, en latín, significa fin. Y esto es uno de estos típicos casos donde hispanoparlantes muchas veces asumen otro significado por el sonido de la palabra misma. Exitus en latín no es éxito, como cuando algo no sale bien, sino fin. Y en ese sentido, el idioma inglés se encuentra más cerca del latín porque en inglés la palabra exit es salida o fin. Éxito en inglés se dice success. Luego, acta en latín significa acto o algo que alguien hace, un acto, una obra. Aquí no hay ningún problema. Y finalmente, probat en latín significa algo así como aprobar. Cuidado, no es poner a prueba, sino aprobar en el sentido de ratificar. Bueno, ahí lo tenemos, las 3 palabras, exitus, acta, probat. Ahora veamos qué significan realmente. Y si eso fuese traducido por los 3 chiflados o el chapulín colorado, podríamos decir que esto significa algo así como fin, hecho, aprobar. Pero por supuesto sabemos que no es así y no hace falta ser un Borges o un Vargas Llosa para darse cuenta que esto hay que traducirlo no literalmente, sino lógicamente. Entonces, exitus acta probat significa el fin, aprueba o justifica los actos o los medios. En inglés, the end justifies the means. En castellano, el fin justifica los medios. Personalmente siento que esa frase cabe perfectamente en este episodio, por lo que los romanos hacen con los lucanos con el fin de conquistar toda Italia. Bueno, ahora vayamos a la palabra de la semana para esta semana. Esta semana, la palabra de la semana en latín es faex. Así es, una sola palabra de solo 4 letras. Las deletreo. F-A-E-X. El famoso Cicerón de Roma utilizó esa palabra en su frase faex populi, y nuestra tarea es averiguar qué significa la palabra faex, porque populi obviamente significa pueblo, ¿verdad? Entonces, faex para todo el mundo para el episodio que viene. Y como siempre en esta parte del segmento les quiero invitar a ver el sitio web de este podcast que se encuentra en www.elcuentoderoma.com y también en www.patreon.com/elcuentoderoma. Y ahora sí, podemos volver a Italia. Como primero, veamos un poco de la historia de los lucanos, de dónde provenían y sobre todo cuáles eran las mayores diferencias entre ellos y los romanos al norte y los griegos al sur. Los lucanos eran un pueblo del mismo origen que los samnitas y los brucios, entre otros. Vivían en el centro de Italia y al norte de lo que llamamos Grecia Magna desde el siglo V a.C. Según Plinio el Viejo, un escritor científico, naturalista y general latino, los lucanos deben su nombre a un líder de su pueblo llamado Lucio. Otra teoría dice que el nombre de los lucanos se debe a la palabra griega lukos, que significaba lobo. Y una tercera teoría dice que ese nombre se debe a un bosque sagrado que existía en esa región en esos tiempos. El historiador y geógrafo griego Estrabón cuenta que los lucanos tenían un tipo de gobierno muy parecido al de Roma y que ellos tenían senadores, cónsules y dictadores en tiempos de guerra igual que los romanos. Por supuesto que la lengua de los lucanos y también su arte eran muy diferentes de los griegos al sur y los latinos al norte, ni hablar de los etruscos. Y hablando de arte, hoy tenemos muchas reliquias de arte que fueron conservadas y en la mayoría de los casos se trata de pinturas que los lucanos hacían en la parte interior de sus tumbas. Esas pinturas o frescos representaban escenas simples de vida cotidiana, tales como hombres cazando animales, mujeres llorando al pie de un hombre caído en batalla, hombres arando campos y hasta chicos jugando a la pelota. Pero la más importante muestra del arte de los lucanos eran sus cerámicas. Influenciados por los griegos en el sur, esas cerámicas eran verdaderos objetos de arte,
y hasta en aquellos tiempos vasijas de vino, cerámicas decorativas y artefactos ornamentales elaborados en bronce y oro de origen lucano, todo eso era muy, muy apreciado en los mercados de Roma. Y digo yo, los romanos no habrán sabido hacer arte como otros pueblos, pero sí sabían apreciarlo. Bueno, las mayores ciudades de los lucanos, sin ninguna duda, eran Potentia y Paestum, que fue fundada por los griegos. La ciudad de Potentia fue refundada por los romanos después de someterlos bajo el control de Roma. Y al ser refundada, los romanos movieron la ciudad unos cuantos kilómetros hacia la costa del mar Adriático. Hoy en día, muestras arqueológicas de la antigua Potentia muestran planos claramente trazados por los romanos con cuadras perfectamente delineadas entre calles y avenidas. Y según Tito Livio, la ciudad tenía su teatro y una especie de templo o basílica en la parte central de la ciudad. Livio también afirma que la ciudad tenía canales subterráneos para desagüe, al igual que Roma, y hasta menciona el ancho de las calles centrales de la ciudad. Livio también dice que un mercado central estaba al lado de los baños públicos de Potentia y que la ciudad creció hasta el tiempo del emperador Augusto. Eso corroboraría el hecho de que esa era una de las pocas ciudades que no cayeron en desuso después de la conquista romana y que, al contrario de Tarento, que perdió toda su importancia, los lucanos sí mantenían cierto bienestar económico a pesar de haber sido derrotados por Dentato. Finalmente, también sabemos que esa ciudad tenía 3 entradas a la ciudad misma y que los portones del este y del oeste eran bien fortificados. Las 3 vías que salían de esos 3 portones estaban rodeados por mausoleos familiares, es decir, tumbas de familias de los lucanos extendiéndose por muchas millas, al igual que en Roma. Bueno, también sabemos que los lucanos primero eran aliados de Roma, allá en los tiempos cuando los samnitas los empujaron hacia el sur. Pero al mismo tiempo, los lucanos eran uno de los 2 pueblos que lucharon en contra de aquel Alejandro de Epiro, lo que vimos en nuestro episodio 35, precisamente llamado Alejandro de Epiro. Así es, los lucanos no eran enemigos de Roma, más o menos hasta que no se produjo el choque entre Taras, o Tarento, y Roma misma. Pero más tarde tuvieron la mala suerte de haberse puesto del lado equivocado, es decir, del lado de Pirro de Epiro, cuando las guerras pírricas empezaron. Y por supuesto ahí cambió todo en los ojos de Roma. Cuando Pirro de Epiro desembarcó en Italia en el 281 a.C., los lucanos fueron los primeros en declararse a su favor y después de la abrupta salida de Pirro hacia Sicilia, fueron sometidos. La enemistad con Roma continuó y en la Segunda Guerra Púnica los lucanos se van a unir al famoso general Aníbal, lo que va a provocar la furia de Roma por muchas generaciones en el futuro. Finalmente, también veremos que los lucanos y los samnitas le van a volver a dar dolores de cabeza a los romanos cuando lleguemos a la parte de nuestro cuento donde hablamos de Sila y de Mario. No veo la hora de llegar ahí. Ahora, vamos a la parte de cómo Dentato logró subyugar a esa gente. Y aquí no tenemos una batalla o un evento claramente marcado en el calendario como lo tuvimos con Pirro. Aquí no hubo una batalla de Heraclea o de Asculo o de Beneventum. Lo que sí hubo era una mano fuerte, la mano de Dentato, ejerciendo su poder en el sur de Italia inmediatamente después del último enfrentamiento con Pirro. Así es, mientras Dentato volvía hacia Roma con más de 1000 prisioneros de guerra, él iba pueblo por pueblo decimando enemigos de Roma o aquellos que le parecían como que eran enemigos de Roma. Y como esa era una región bastante fértil, pueblos abundaban. Mientras Dentato se iba acercando a la Vía Apia, los lucanos por supuesto ya sabían de la, victoriosa derrota de Pirro y de su huida a Tarento. Una vez que Dentato y sus tropas llegaron a la Vía Apia, la marcha hacia Roma ya era cuestión de un par de días más. Y en Roma, Dentato recibió una ovación y una marcha triunfal. Y esta fue la primera marcha triunfal donde elefantes fueron paseados frente a los ojos del pueblo romano. Pero, como un comentario mío, yo creo que esa marcha triunfal no era algo que yo hubiese querido ver. Esos elefantes en pesadas cadenas y con heridas abiertas de esas cadenas y de la batalla misma no deben haber sido algo que hoy en día nos gustaría ver.
Como pueden ver, mis queridos oyentes, nuestros apetitos y las cosas que nos gusta ver y admirar han cambiado mucho en los últimos 2 milenios. Y en nuestra saga familiar, el viejo Publio Eugenio fue a ver a esos elefantes como pasaban por las calles de Roma, y en su mente estaba la pérdida de su hijo y la llegada de su nieto, el infante Mamerco Publio Marcio. Y esta fue la primera vez que en la familia de los Emilios el bebé no fue puesto frente al patriarca de la familia, también conocido como pater familias, para que fuese, estudiado antes de ser aceptado como un miembro nuevo de la familia. Como una nota de al lado, les quiero contar que el árbol genealógico de la saga familiar se encuentra disponible en el internet y lo pueden ver en la siguiente dirección: www.patreon.com/El Cuento de Roma. En cuanto a las tradiciones y costumbres de Roma antigua, quisiera comentar esto. Hay que notar que a medida que Roma pasaba por su larga evolución social, costumbres caían en desuso y otras tomaban su lugar, al igual que hoy. Pero una de las costumbres que no cayeron en desuso fue esa costumbre de, analizar a un recién nacido antes de aceptarlo en la familia. Y créanme, eran muchos los casos que el padre de la familia no aceptaba a un hijo o una hija por hechos tan simples como apariencia, el color de la piel o el color del cabello o una marca sospechosa en alguna parte del cuerpo del bebito. En realidad, esos lunares con los que la mayoría de los humanos nacemos les causaban pavor a los romanos. Y por supuesto, si el infante nacía con un defecto físico, las posibilidades de ese bebé de ser aceptado en la familia eran muy, muy pocas. Pero en nuestro caso, todo el mundo se puso de acuerdo que el hecho de que el padre del bebito falleció en batalla el mismo día que el pequeño Marcio nació, tenía que tener un significado especial, una señal de los dioses. Así que sin dudarlo, el bebito fue aceptado como el más joven de los Emilios, y para cuando Dentato volvió a Roma, ese bebito ya cumplió sus primeros 28 días. Una luna entera ya había pasado. En cuanto a Dentato, el Senado le dijo que volviese al sur después de su marcha triunfal. Para cuando sus tropas volvieron a salir hacia el sur, noticias de la huida de Pirro de Italia llegaron a Roma. Si alguien en el sur aún acobijaba sueños de resistencia mientras Pirro estaba en Tarento, ahora esos sueños se fueron con él al otro lado del mar Adriático y lejos de Italia. Y para cuando Dentato llegó a Lucania, todo el mundo sabía que a los lucanos no les iba a ir bien. Dentato fue de pueblo a pueblo y de ciudad a ciudad. Venusia, Praeste y otros pueblos fueron sometidos a las 5 condiciones principales que Roma exigía. 1. Roma era el jugador más fuerte en Italia y jugar en contra de Roma equivalía a una tarjeta roja. 2. Roma le daba derechos a los lucanos de gobernarse a sí mismos en cuanto a sus asuntos internos, pero en sus asuntos externos, los lucanos no tenían derechos de establecer enlaces comerciales con quienes ellos querían. En otras palabras, el comercio iba a fluir a través de Roma o a través de otra localidad elegida por Roma. 3. El pueblo lucano será incluido en 2 de las 35 tribus romanas existentes. Después de un debate en el Senado de Roma, los romanos decidieron poner a los lucanos en las tribus Pomptina y Maesia. Así es, la mitad que vivía al norte de Praeste iba a formar parte de la tribu Maesia y el resto formaría parte de la tribu Pomptina. La tribu Maesia llevaba el número romano X, 10, tenía como su fecha de creación el año 333 a.C. y su epicentro estaba en la localidad de Lanuvium. La tribu Pomptina llevaba el número romano XII, 12, tenía como su fecha de creación el año 358 a.C. y su epicentro estaba en el Valle del Lacio, justo afuera de Roma. Entonces, en cualquier censo futuro, la gente ya sabía cómo tenía que responder cuando los censores les preguntaban a qué tribu perteneces. En unos minutos más vamos a hablar un poco más del tema de esas tribus. 4. Los lucanos no recibieron el derecho de sufragio, es decir, que no podían votar en las decisiones de Roma.
sí recibieron el derecho de casarse con otras tribus, y creo que ese derecho les fue dado deliberadamente para facilitar la mezcla de ese pueblo, opuesto a la autoridad de Roma, con otros pueblos menos inclinados a resistir la autoridad de Roma. Y 5. Los lucanos fueron obligados a dar un monto muy alto de jóvenes a Roma, donde serían entrenados como soldados y donde formarán parte de las futuras legiones romanas. Veremos cómo les va con esa idea en los próximos 10 episodios. Bueno, antes de dejar este tema, quiero hacer un breve análisis de 2 de las tribus más fuertes de Roma en aquellos tiempos, y les quiero dar las razones de esa opinión mía. Entonces, durante los años justo antes de las guerras púnicas, existían 2 tribus romanas que eran un tanto más fuertes que las demás. Esto, hay que notarlo, no era una cosa que estaba grabada en piedra, y la fuerza de una tribu podía subir o bajar como la marea a medida que eventos sucedían. Generalmente, la fuerza de una tribu romana se medía en sus riquezas, en el territorio que abarcaba y en las posiciones de los líderes de esa tribu en el Senado romano. Entonces, tenemos que durante esta generación, las 2 tribus más fuertes en Roma eran la tribu Fabia y la tribu Claudia. La tribu Fabia había resucitado después de aquella casi extinción, cuando solo un tal Fabio Vibulano había sobrevivido una masacre a mano de los etruscos. Eso lo vimos hace ya mucho en nuestro episodio 18, las 12 tablas. Pero ahora, la tribu de los Fabios estaban bien fuertes y ellos poseían una gran mayoría de las tierras al norte de Roma. Mientras tanto, en el sur, la familia con la mayor cantidad de tierras eran los Claudios. La tribu venía apoyada por Apio Claudio. Y sabiendo como miembros de una tribu siempre lo hacen todo con el interés de la tribu en mente, ahora no nos parece nada raro que la primera vía que salió de Roma era la vía Apia, y que esa vía iba hacia el sur y no hacia el norte. La respuesta es simple. Apio Claudio, miembro de la tribu Claudia, era del sur. Así es, los Claudios dominaban el sur, mientras que los Fabios dominaban el norte de Roma. Y esto se va a repetir en unos episodios cuando lleguemos a analizar por qué el Senado romano decidió comenzar lo que hoy conocemos como la Primera Guerra Púnica. Era todo por los intereses de diferentes tribus y era todo como resultado directo de las maniobras de los líderes de esas tribus en el Senado de Roma. Veremos que mientras que los Fabios trataban de hacer que Roma se expandiera hacia el norte, los Claudios trataban de hacer que Roma se expandiera hacia el sur. Y en nuestro episodio 68, la batalla de Messina, vamos a ver en mucho más detalle este juego de ajedrez que se desarrollaba dentro de las salas y los corredores del poder en Roma. Es algo que siempre me fascinó y que sigue viéndose hoy en día en el 100% de los países del mundo. Bueno, durante nuestro episodio que viene, veremos exactamente qué le falta a Roma para poder llamarse dueño y señor de toda la península. Tarento, Brundisium y el norte, por supuesto, al norte del río Po. También veremos el tema de los Juegos Capitolinos y el tema de la vuelta de Dentato a Roma y el comienzo de otra obra para mejorar la situación del agua potable. Un rebrote de la peste de hace 2 años se hizo sentir en Roma y 2 meses después de la marcha triunfal de Dentato, el viejo Publio Emilio Eugenio cayó en cama. Resulta que se había caído de una escalera un día mientras trataba de bajar a un pozo donde el agua emitía un muy mal olor. Se resbaló por esa escalera y fue un verdadero milagro que el viejo sobrevivió el accidente cuando un vecino lo sacó de ese pozo negro. Así es, ya en ese entonces los romanos utilizaban ese término, pozo negro, y esos pozos servían como parte del sistema de desagüe de la famosa cloaca máxima. Y en fin, después de ese día, el viejo Publio ya no pudo usar sus piernas para caminar y estaba limitado a una silla de ruedas que le habían construido. Finalmente también veremos que visitantes a Roma, gente que venía de otros lugares, comenzaban a ver a Roma con ojos diferentes. Antes, Roma era fuerte, sí, eso nadie lo negaba, pero ahora Roma era esa tribu que logró deshacerse de uno de los mejores generales griegos después de Alejandro Magno mismo. El mundo verdaderamente comenzó a prestar atención. Y como en inglés existe un dicho que dice algo así como "When in Rome, do as the Romans do", yo me imaginé
que ese era un título muy apropiado para cuando Roma esté a punto de dominar toda Italia. Y ese momento es ahora. Así que el episodio siguiente lleva la traducción un tanto literal de ese dicho, y eso a pesar de que en el idioma castellano esa frase ni siquiera contiene la palabra Roma. Los pueblos del mundo comenzarán a acostumbrarse a hacer las cosas del modo como lo hacen los romanos. Y es por eso que nuestro episodio que viene se llama A donde fueres, haz lo que vieres. Gracias por escuchar y hasta el episodio que viene.